¿Qué tal, chicos? Hoy día vamos a hablar acerca de lo que es dilatación. Voy a procurar de que el video sea cortito. También pido disculpas por la letra. No se ve muy bien, pero creo que se va a entender mejor explicado de esta forma, ¿no? A través de este video de YouTube. Así que vamos a hablar de dilatación, en este caso en sólidos. Vamos a hablar acerca de dilatación lineal. Por aquí vamos a hablar de dilatación superficial. Dilatación superficial. Y por aquí vamos a hablar de dilatación volumétrica. Dilatación volumétrica. Muy bien. ¿Qué es la dilatación? La dilatación es cuando aumentamos la temperatura y todo cuerpo pues va a aumentar sus dimensiones. ¿Listo? ¿Qué significa esto? En pocas palabras, en palabras simples, el cuerpo va a crecer. Profesor, entonces significa que los cuerpos al calentarse aumentan su masa. No, aumentan sí su densidad, porque lo que aumenta es el volumen, pero no aumenta su masa. Eso es algo que no puede ocurrir, ¿no? Eso va en contra de las leyes de la física. Dice que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces no podemos crear materia, ¿no? Al aumentar la temperatura de un cuerpo no se crea materia. Entonces al aumentar la temperatura de todo cuerpo aumentan sus dimensiones, en este caso de manera lineal, ya que vamos a ver en esta columna la dilatación lineal, por acá la superficial y por acá la volumétrica. Listo. Muy bien, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos una barra de algún material. Nosotros vamos a trabajar con metales. Listo. Y vamos a decir que la longitud inicial va a ser L sub 0 y que esta varilla a cierta temperatura va a tener esta longitud. ¿Listo? A una temperatura T sub 0. ¿Listo? Temperatura inicial. Luego, ¿qué es lo que pasa? Nosotros vamos a aumentar la temperatura. Vamos a llevar esta varilla hasta una temperatura final. ¿Listo? Entonces ya podemos hablar que hemos variado su temperatura. Y va a aparecer esto. Variación de la temperatura va a ser igual a temperatura final menos temperatura inicial. ¿Listo? Eso tenemos por aquí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros al aumentar la temperatura, ya que hemos aumentado la temperatura, va a aparecer pues este extra de la varilla que le vamos a llamar delta de L. ¿Listo? Triangulito L, delta es un triangulito, es una letra griega. Este delta de L es lo que la varilla va a crecer linealmente en una sola dimensión al aumentar su temperatura. Entonces finalmente vamos a tener la longitud final. ¿Listo? ¿Qué va a ser la longitud final? Igual, longitud final va a ser igual a la longitud inicial, ¿listo? Más lo que creció, delta de L. Entonces va a ser longitud inicial más delta de L. Muy bien. Ahora, de forma experimental se ha podido encontrar que delta de L es igual ¿a qué es igual? A la longitud inicial por alfa y por la variación de la temperatura. Un ratito, profe. Alfa, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué es alfa? Bueno, alfa es un coeficiente. Ya por acá vamos a poner coeficiente de dilatación lineal. Eso es alfa. ¿Listo? Entonces, este alfa depende de cada material. No es lo mismo calentar una barra, una varilla, que sea de oro, que sea de plata, que sea de cobre, que sea de alguna aleación. No es lo mismo calentar una varilla de oro o de plata, porque la de oro o la de plata, según sea su alfa, su coeficiente de dilatación lineal, va a crecer más o va a crecer menos.
Entonces el alfa nos dice, si el alfa es más elevado significa que va a crecer más, es más susceptible a dilatarse. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Para hallar la longitud final, reemplazamos delta de L vale esto, entonces ponemos longitud inicial más delta de L, que ahora sabemos que es esto, va a ser igual a longitud inicial por alfa por delta de T. Ya sabemos que delta de T es la variación de la temperatura. Ahora, ¿qué más? Solamente acomodamos la ecuación y nos va a quedar que longitud final va a ser igual a longitud inicial, factorizamos, ¿no? L sub 0 va a ser igual, ¿no?, a L sub 0 por 1 más alfa por delta de T. ¿Listo? Muy bien, esa va a ser nuestra fórmula. La vamos a encerrar acá con otro colorcito, con este de aquí. Muy bien, esa es nuestra fórmula para encontrar la longitud final en una dilatación lineal, pues, ¿no? Ahora vamos a ver la dilatación superficial. En la dilatación superficial lo que vamos a tener es una superficie inicial, y luego al aumentar la temperatura tenemos aquí un T sub 0, luego vamos a tener una T sub F, por lo tanto hay una variación de la temperatura que es temperatura final menos temperatura inicial. Aumentamos la temperatura, esto puede ser una placa de metal, de cobre, de plata, de aluminio, de cualquier metal, y luego vamos a tener una superficie final o un área final. Vemos que ha crecido, ¿verdad?, la superficie inicial. Entonces, de manera similar que en la dilatación lineal, tenemos que la superficie final va a ser igual a la superficie inicial más la variación de la superficie. La variación de la superficie es lo que creció. Imaginemos que esto lo dibujo acá, entonces más o menos sería ahí, a ver. En este caso se ve extremadamente grande lo que creció, pero en sí, en la realidad, lo que crece es pequeñísimo, ¿sí?, en comparación a la superficie original. Ahora, la fórmula para hallar la variación de la superficie va a ser igual a ¿qué? A la superficie inicial por beta y multiplicado también por la variación de la temperatura. ¿Listo? Ahora, profesor, ¿qué es beta? Beta es el coeficiente de dilatación superficial que depende de alfa. Simplemente va a ser 2 alfa. Entonces los problemas no nos van a dar beta, nos van a dar alfa. ¿Listo? Entonces, ¿cómo encontramos beta? A partir de multiplicar solamente por 2 alfa. Y hacemos lo mismo que en este caso. Para encontrar la superficie final, sabemos que es superficie inicial más delta de S. Delta de S la tenemos aquí, más superficie inicial beta delta de T. Listo, muy bien. Y factorizamos la superficie inicial para que finalmente la fórmula quede así. Superficie inicial sería por 1 más, sale de aquí y nos va a quedar beta por delta de T. ¿Listo? Muy bien. Vamos a encerrarlo. Esa va a ser la fórmula. ¿Listo? Ahora, vámonos para la dilatación volumétrica o dilatación cúbica, también se le conoce. Para la dilatación cúbica vamos a tener ahora un volumen inicial y luego un volumen final. Va a haber una temperatura inicial, luego una temperatura final. ¿Listo? Y nuestro delta igual, delta de T, o sea, variación de la temperatura es igual a la temperatura final menos temperatura inicial. Y hacemos lo mismo que hemos hecho para lineal superficial, solamente que para volumen ahora. Entonces tenemos que el volumen final va a ser igual al volumen inicial más el delta del volumen o la variación del volumen, lo que creció en volumen,
Y la fórmula para la variación de volumen es igual al volumen inicial por gamma por la variación de la temperatura. Profe, gamma, ¿ahora qué es gamma? Pues gamma simplemente va a ser el coeficiente de dilatación volumétrico, que va a ser 3 veces alfa. Sí, 3 veces alfa. Muy bien. Y hacemos lo mismo. Volumen final es igual a volumen inicial más delta volumen, que lo tenemos aquí. Volumen inicial, gamma y variación de la temperatura. Y luego tenemos volumen final es igual, factorizando de la misma manera que hace rato. Y listo. Ya tenemos nuestras fórmulas para los 3 tipos de dilataciones: lineal, superficial y volumétrico. Estas son las fórmulas básicas. No es que hay otras fórmulas más para esto, sino que es el análisis básico de lo que es dilatación en sólidos. ¿Listo? ¿Por qué nosotros tomamos a los metales? Porque los metales son los que evidencian más dilatación. ¿Listo? Por ejemplo, una barra de 5 metros, si la dilatamos, estamos en este caso, no va a crecer 1 metro, por supuesto. Va a crecer solo unos centímetros, no sé, de repente 2 centímetros, de repente 3 o 1. Entonces, no se nota mucho, no se percibe, pero si lo medimos con una regla, si agarramos 1 metro y comenzamos a medir, pues nos vamos a percatar de que sí creció, ¿no? O el volumen igual, ¿no? Entonces nos vamos a percatar de que sí creció. La masa no aumenta, ojo, solamente el volumen. ¿Listo? Ahora, algo que sería bueno, que a veces los chicos se asustan: alfa tiene como unidades a los grados centígrados a la -1. Solo es la unidad de alfa. ¿Listo? No hay por qué asustarse. Nos van a decir alfa de repente es igual a 0,45 grados centígrados a la -1. Solamente es la unidad de alfa. ¿Listo? Entonces, chicos, eso sería todo. Dilatación lineal, superficial y volumétrica. Muchas gracias.